En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo, y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no pueden hacerlo, ni tampoco pasar de allí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este texto del Evangelio de Lucas es rico. Podríamos reflexionar sobre este texto, pero a mí me gustaría dirigir vuestra atención a solamente una parte de este texto. Eso es cuando Abraham dirige a este rico hacia la palabra de Dios. Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Pues, queridos hermanos y hermanas, me gustaría que reflexionáramos sobre la palabra de Dios, porque aquí en el texto Jesús habla a los fariseos a través de esta parábola, a través de Abraham, y les da un mensaje importante. Qué importante es la palabra de Dios. Es más importante que alguien que podría resucitar desde los muertos y aparecerse ante los hombres y decir: estoy vivo, existe la vida eterna. Aquí estoy yo, convertidos. Es más importante la palabra de Dios que eso, porque eso sería una sensación, duraría poco tiempo y de eso no se viviría. Y Jesús de esta manera quiere decir que la palabra de Dios es tan importante que de ella podemos y debemos vivir. La Virgen aquí en Medjugorje nos invita
nos invita que pongamos la Sagrada Escritura en un lugar visible en nuestras familias, en un lugar visible, allí en un punto en la casa importante, en un lugar que es muy importante para nosotros. ¿Cuál es ese lugar que es importante para nosotros? ¿Es allí donde está la televisión? Quizás ese lugar es importante para ellos, pero en ese lugar hemos puesto la televisión. Pues un lugar hay que elegir que es importante. Y allí tenemos que poner la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y dice la Virgen, leed la Sagrada Escritura cada día. Cada día. Llevad la palabra de Dios en vuestro corazón. La palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, es importante. En las procesiones, en unas ocasiones solemnes, en la liturgia, normalmente el diácono levanta la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y la lleva de la manera solemne en una procesión. Con eso acentúa la importancia de la palabra de Dios y con eso acentúa que el mismo Señor está pasando, está llegando en su palabra a nosotros. Estamos en el retiro espiritual para los organizadores de las peregrinaciones, para los líderes de los grupos de oración y de centros de paz en todo el mundo, los grupos inspirados por la espiritualidad medjugorriana. Y el lema de ese encuentro, este retiro, es Jesús que dice: aprended de mí y encontraréis la paz. Aprended de mí. Jesús es nuestro Maestro. Y ahora nos preguntamos, ¿qué nos dice Jesús de la palabra de Dios? Queremos ver cómo es el approach de Jesús a la palabra de Dios. No podemos abarcar todo, pero quiero citar solamente unos puntos en esta dirección. Recordemos cuando Jesús estaba en la sinagoga en Nazaret. Se puso de pie, tomó el libro, la palabra de Dios estaba enrollada, él lo desenrolló y leyó del profeta Isaías y se sentó después de eso. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que todavía resuena en nuestros oídos. Pues de estos gestos de Jesús podemos entender qué nos quiere decir con respecto a la palabra de Dios. Primero, Jesús lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesario leerla cada día. Luego Jesús se sienta. Eso quiere decir, Jesús toma tiempo, se sienta, tiene tiempo. Es necesario tiempo para la palabra de Dios. No se pueden hacer cosas rápido. Si queremos entender la palabra de Dios, no podemos solamente leer el texto y ya está. Eso no va así. Para la palabra de Dios es necesario el tiempo. Y también hace falta leer varias veces un cierto texto. Luego dice que todos los ojos estaban fijados en él en la sinagoga. Eso quiere decir que para la palabra de Dios es necesaria también la atención. Y veremos después por qué es necesaria la atención. La palabra de Dios es de Dios, es su palabra.
Pero ¿qué más es importante? Es importante que si tomamos la imagen de la palabra que es de Dios, que Dios es un sembrador que siembra la palabra, es importante saber que existe también el suelo. Dios siembra la palabra, la pronuncia es como una semilla, pero existe también el terreno, el suelo, y eso es nuestro corazón. Y en ese suelo, en ese terreno, cae la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es mi terreno? ¿Cómo es mi suelo? Puede ser duro, puede ser de piedra, pueden haber espinas, puede haber algo que ahoga esa palabra, los sentimientos, pensamientos, etc. Y el terreno puede ser bueno. Y la combinación más frecuente es con las tres cosas. Por eso es importante, es quizás necesario que la palabra de Dios caiga en la piedra. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios, va a pasar por las espinas y va a encontrar el terreno bueno en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón existe también el terreno bueno. Y hay que permitir que esa palabra encuentre ese terreno bueno y fructífero en nosotros. Recordemos de los discípulos de Jesús que lo escuchaban. Y cuando Él habla de sí mismo como de la comida, habla de su cuerpo como de la comida, ellos no lo podían entender. Y eso no es el problema, que no lo podían entender. Es difícil de entenderlo. Pero, ¿qué hacen? Hacen un error. ¿Cuál es el error? Cuando dicen, son palabras duras. Lo que estás diciendo, Jesús, son palabras duras. No lo podemos entender. Y se van de Él. Eso es un error. El hecho que no puedo entender es normal. Nosotros tampoco lo podemos entender todo. María tampoco entendió todo, la Madre de Jesús. Pero es importante quedarse, es importante permanecer y averiguar cómo es el terreno en el que cae la palabra, cómo es mi corazón. Ellos dijeron, son palabras duras, es discurso duro, y no miraron en su propio corazón para ver cómo era su corazón. Quizás su corazón era duro, y esa palabra de Jesús no podía encontrar espacio en ellos. Luego es importante observar la palabra de Dios como un nuez. Tenemos un nuez. Y un nuez tiene su parte exterior, el casco. Y eso es duro, está cerrado. Así también se nos parece a veces la palabra de Dios cerrada. Cuando leemos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos parece algo que no podemos entender. No entendemos qué está escrito. Pero si permitimos, si oramos al Espíritu Santo para que Él nos introduzca a la verdad, que abra nuestros ojos, y si tenemos la atención, lo que hemos dicho antes, entonces nosotros de repente notamos que la palabra de Dios se va abriendo como un nuez cuando lo abrimos. Y dentro encontramos la comida. La palabra de Dios es la comida. Es lo que Jesús nos dice cuando responde a Satanás en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de boca de Dios. Jesús quiere que nosotros vivamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se convierta en una comida para nosotros, que vivamos de ella cada día. Por eso es necesario, hermanos y hermanas, es necesaria la atención, porque allí en esas palabras escritas por mano humana se esconde el pensamiento de Dios, se esconde
como en un nuez se esconde la comida. Y por eso a veces, si no entendemos, tengamos paciencia con la palabra de Dios. Veamos atentamente, escuchemos atentamente, porque allí se esconde la comida de Dios. Y la palabra de Dios es importante observar como el tesoro escondido en el campo. Así también la palabra de Dios no la vemos a veces, no la entendemos, pero allí está el tesoro. Allí está el gran tesoro, gran sabiduría se esconde allí. El momento está escondido, pero si tenemos el corazón atento y abierto, si contemplamos la palabra de Dios, se nos abre. Nosotros vemos que eso es realmente el tesoro más grande que existe. No hay tesoro más grande que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a Dios. Nos lleva hacia Dios y abre la vida, abre nuestra mirada hacia la vida eterna. Y eso es lo más importante que todo. Porque nos recuerda, nos despierta del mal, nos llama a la atención, al cambio. Y eso es lo más importante. En la primera lectura del profeta Jeremías hemos escuchado: maldito el hombre que confía en el hombre y busca el apoyo en las criaturas, y aleja su corazón del Señor. ¿Cuánta sabiduría se esconde allí? Si construimos nuestra vida en el hombre, nuestra felicidad de nuestra vida, si construimos en el hombre, en otro hombre, nos vamos a decepcionar. Porque el hombre no puede responder a ese deseo nuestro, porque es débil. Si nosotros pensamos que nos vamos a hacer felices, y a veces la gente así piensa y entra, por ejemplo, en el matrimonio con una intención así, que va a encontrar la felicidad en esa persona. No puede ir así. Estos días hemos reflexionado sobre eso, que tenemos que entrar al matrimonio no para recibir, sino para dar el amor a otra persona. Si el cuerpo débil considero como poderoso, que yo soy fuerte, soy grande, poderoso, que tengo dinero, que puedo hacer todo lo que yo quiera, al final de la vida entiende que no tiene nada, que eso no vale nada. Esa palabra de Dios para mí, y ahora, si me doy cuenta de eso, es el tesoro más grande, porque abre mis ojos para entender cuáles son realmente los valores en la vida. Y que no falle en eso. Claro que es necesario lo material, claro que es necesario el dinero y todo lo demás, pero lo más importante es una sola cosa que es necesaria, de la que Jesús habla a Marta o ese joven rico cuando dice: una sola cosa te falta. Pues esa una sola cosa hay que buscar, esa una cosa hay que encontrar, porque esa una cosa es lo más importante de todo. Y la palabra de Dios nos ayuda allí, que esa una cosa sea lo más importante de todo, que no la perdamos, sino que la guardemos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es tan importante, tan rica, con la sabiduría. Otra cosa importante, Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura que todavía resuena en vuestros oídos. Esto es muy importante. Jesús dice: hoy en mí se ha cumplido lo que está escrito. Esa palabra escrita se refiere a mí, habla de mí. En mí se cumple.
a mí está dirigida. Y este es el mensaje para nosotros, que así leamos la palabra de Dios. Nosotros a veces pensamos de otra manera, que se trata de los demás, que a los demás está dirigida la palabra de Dios y no a mí, que se refiere a otros. Yo me acuerdo como el monaguillo en mi parroquia, después de la misa, en la sacristía, viene un hombre y dice al sacerdote que presidía la misa, le dio la mano y le dijo: les has dicho bien, les has dicho bien a ellos, a los demás, no a él. Me acuerdo también en el retiro para los matrimonios aquí en Medjugorje, en el salón, estaba hablando de un tema y veo que el marido con su codo así a la mujer, y la mujer lo mira y él dice: ¿ves? Escucha, escucha, eso se refiere a ti. Habla de ti, esta palabra. Está dirigida a ti. Una vez un sacerdote párroco predicaba en su parroquia y decía: hombres parroquianos, convertíos, porque es el tiempo de conversión. El tiempo no es bueno, convertíos. Y un hombre en el último banco se reía. Párroco: ¿y por qué te ríes? ¿No ves que es el tiempo tan difícil y que tenemos que convertirnos? ¿Por qué ríes? Y él dice: pero yo no soy de esa parroquia. Es decir, eso, lo que está diciendo, no se refiere a mí. Se refiere a los parroquianos. No. Cuando yo leo la palabra de Dios, esa palabra de Dios se refiere en mí. Habla a mí. Está dirigida a mí. Primero se trata de los demás. Yo leo ahora de los demás. Como hemos escuchado de los demás, lo que dice Jeremías a los fariseos, allí también se trata de los demás. Pero cuando yo leo, cuando escucho la palabra de Dios, Dios habla a mí. Ahora, hoy, habla a mí a través de este texto, a través de esa historia. Dirige el mensaje a mí. Tiene que tener el corazón abierto para oír el mensaje que está escrito aquí. El mensaje en el que yo puedo leer algo para mí, sacar un mensaje, un moral para mí. Que el Señor nos conceda que hoy y esta noche, escuchando la palabra de Dios, oigamos un mensaje para nosotros. Amén.